Tu voz hace comunidad. Tu voz hace comunidad. Un nuevo espacio para conectar con tus ideas. Hacemos comunidad a través de nuestras opiniones, acontecimientos, noticias, posturas, movimientos, sociedad, educación, tendencias y participación de nuestros estudiantes, catedráticos, colaboradores e invitados y apertura para escuchar puntos de vista en general. WANE, somos todos. Voz WANE, el podcast. Bienvenidos una vez más a Voz WANE, el podcast. Yo soy Juliana Pugliese y estamos en el mes de octubre, el mes del terror, y aquí en este podcast vamos a tener una serie de capítulos con el especial de terror. Y entrando a ese tema, el día de hoy nos compete el universo de los Warren. Ya hemos visto algunas de estas películas, desde Annabelle, El Conjuro, ahora recientemente con La Monja. Entonces vamos a adentrarnos un poquito a todo este universo de posesiones, de terror, de misterio, con los invitados que tenemos el día de hoy. Es un honor para mí presentar el día de hoy a Raúl Acosta, egresado de WANE, aficionado de las películas de terror y músico. También está con nosotros Toño Chaires. Bueno, Antonio Chaires, Toño Chaires para la banda, creador de contenido también de cine, de terror, aficionado también de las películas y productor audiovisual en la fábrica de contenidos de Lotus en WANE. Antes de iniciar con este tema, me gustaría hacer la mención de que la Universidad Americana del Noreste ha sido reconocida como una de las principales instituciones de educación superior en México en el ranking 2023 de selecciones Reader's Digest. Este prestigioso listado, realizado en colaboración con la casa encuestadora Wise Sense, destaca a WANE como una de las mejores universidades privadas para estudiar un posgrado. Y ahora sí, para adentrarnos un poquito a este tema, quiero debatir con mis dos exponentes cuál ha sido la experiencia y las expectativas que han tenido como este primer contacto con el universo de los Warren, desde la primera película que vieron hasta la última que han visto, si han seguido esta saga, este universo, qué fue lo que más les ha llamado la atención y por qué han seguido consumiendo estas películas. Con el muñequito y las grabaciones y los dos personajes principales, que de hecho uno de ellos es Nick Warner, el escritor, de los que están ahí en un baño, ¿no?, atrapados con una cadena y empiezan a desmenuzar todo el tema del asesino y el porqué de las cosas. Entonces a mí esa película, pues creo yo estaba en la preparatoria y fue una película que me dio esa frescura al cine de terror, y desde ahí yo empecé a seguir mucho a este director. Me di cuenta que traía esa mancuerna con el escritor. Creo que ahorita ya actualmente ya se han ido medio separando los proyectos, pero pues cuando empiezan ya estos principios del 2010, que fue cuando empezaron las películas estas a tener un poco más de presencia, pues sí me gustó. En algún momento de la historia de James Wan, yo lo consideré como uno de los nuevos directores de los contemporáneos, no sé cómo llamarlo, con una buena idea del cine de terror. Digo, ya ha ido envejeciendo un poco mal algunas de sus películas, desafortunadamente, pero creo que hizo un buen trabajo con estas al principio, y sobre todo pues supo darle, como productor y como director, supo darle la cara correcta para que el mito de los Warren se viera bien en pantalla. Y en mi caso, bueno, yo coincido mucho con lo que dice Raúl. A mí también parte de lo que me atrapó para entrar a lo que es el universo del Conjuro fue precisamente su director, James Wan. Igual, o sea, teníamos desde que empezó con Solo, El Títere, Sentencia de Muerte, y previo al Conjuro pues tenía La Noche del Demonio, que también pues fue un madrazo también para los que nos gusta el terror, y coincido completamente de la visión que tiene James Wan
ante el terror. Y El Conjuro, para el 2013 que se estrenó, pues ya teníamos rato de no haber visto, después de La Noche del Demonio, una película de terror que genuinamente también te pudiera asustar, no solo por los jumpscares, sino desde la atmósfera. Y fue ahí donde creo que este director tuvo la oportunidad de demostrar sus capacidades de dirección, sobre todo en este género, porque eso fue creo que el punto clave, ¿no?, del éxito del Conjuro 1, que te atrapa desde que primero te presenta la atmósfera, te adentra en todo lo que es el ambiente en el que se va a llevar a cabo la historia, y aparte te va presentando un poquito a los personajes para que tú como espectador te vayas involucrando y te vayas interesando. Eso fue lo que a mí me atrapó, y evidentemente fue una película que dije sí o sí tengo que ir a ver al cine. Hay como dato curioso que no es así, como que no viene mucho al caso, pero en ese tiempo pues te digo, yo tenía a mi novia, mi hoy esposa, y yo en mi bucket list de cosas que tenía que tachar antes de morirme decía, tengo que ir a ver una película de terror con mi novia. Nunca había tenido la oportunidad de ir al cine a ver una película de terror con una novia. En ese tiempo tenía a mi novia y dije, mi esposa detesta las películas de terror, es algo que no entra en su lista de cosas que tiene que ver, pero pues ahí me dio el lujito, ¿no? De borrar esa. Y de hecho creo que me ha acompañado a ver 3 películas de terror. Entre ellas fue La Noche del Demonio y fue esta del Conjuro. Sí, de hecho, en mi caso yo la verdad no soy muy fan del cine de terror porque a mí no me gusta que me asusten. Pero hablando de este tema de la cuestión de los directores, creo que ubicamos muchísimas películas de terror o vamos al cine a ver ciertas películas de terror porque conocemos el trabajo del director. Ubicamos a los actores que sabemos que hacen buen cine de terror. Pero es aquí donde yo me cuestiono y lo quiero platicar con ustedes. ¿Qué hace que una película de terror sea buena? ¿O cómo construyes el terror o una narrativa de terror para llevarla al cine? Para mí las películas de terror más efectivas son cuando los actores no son tan conocidos. Okay. Porque es como por ejemplo cuando estamos estudiando con los chicos que les he dado clase de cortometrajes, o cuando estábamos nosotros estudiando, lo primero que queremos hacer es, vamos a intentar hacer un cortometraje de terror, y el primer efecto que hacen cuando intentan hacer terror es que se ríen, pero porque de alguna manera conoces a las personas, los ubicas un poquito más, y cuando ves películas de terror con personajes completamente desconocidos, generas esa empatía de poder involucrarte en esa atmósfera. Creo que ese es uno de los aciertos que tuvo en un principio El Conjuro, cosa que por ejemplo siento que ya ha ido decayendo, como dijo Raúl al principio, porque ya los conoces, ya empatizaste demasiado con ellos, ya los actores se te hacen muy muy reconocibles, Vera Farmiga y Patrick Wilson, entonces ya la química que tienen ellos en pantalla es indiscutible, o sea, nacieron para protagonizar a los Warren, pero ya no los tomas tan en serio porque ya estás dejando a un lado el terror. Ahora ya estás tratando de ver, cómo van a averiguar el caso, al grado que ya en estas últimas películas o en estos últimos cameos, pues ya te los ponen como superhéroes, ¿no? Ya parece que un caso más, ¿no?, de resolver. Creo yo que por ahí va. Sí. Yo creo que el éxito que tiene, pues, o sea, se puede encontrar en una película de terror, tiene que ver mucho con varios factores, ¿verdad? Digo, obviamente cada película tiene ciertas temáticas y hay películas de terror que abordan situaciones psicológicas, paranormales, monstruos, etcétera. Y creo que lo principal, digo, sin dejar de lado lo que bien comenta Toño, lo más importante a mi parecer es que se logre una buena estética en pantalla de lo que se está platicando, ¿no? De la historia que te están platicando, porque en realidad muchas veces eso tiene más peso que incluso el plot de la historia en sí. No es una historia nueva. Lo que sí es que creo que el éxito del Conjuro radica en que se pudo trasladar esta visión de más que la mezcla con la religión, porque tampoco es algo nuevo, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, creo que con el mejor ejemplo con William Friedkin, con El Exorcista, pues esa es la mamá y de todas las películas en ese tema, pero creo que, por ejemplo, él explora algo muy, muy interesante, lo que es el tema de lo paranormal. Y realmente en el tema cinematográfico hemos estado muy acostumbrados a que las buenas películas de esos temas casi siempre son europeas. O sea, por el tema de la literatura, el fantasma como se presenta, este muñequito embrujado, este fantasma que aparece como una sombra en la noche, siempre es como el cuento inglés del fantasma, ¿no? Como La Dama de Negro o estas
estas adaptaciones de algunos libros que tienen casi siempre una moraleja y una moraleja final muy bonita, ¿no? Entonces, acá se viene más hacia el lado norteamericano. Veo yo que tiene una buena estética la película, sabe balancear, porque creo que también fue muy atinado en el tema de cómo balancear y cómo abordar el tema religioso, porque sí da esta apertura que, por ejemplo, en el caso de la primera película, pues sí le da como cierto peso al tema de la religión como parte de la solución, pero no es la panacea del plot. Te da como explora muchísimo el bien y el mal como concepto, y te maneja eso en una estética muy buena que no cae en lo ochentero, ¿no? De esta versión de los norteamericanos muy, no sé cómo decirlo, muy genérica. O sea, sí te deja ver un poquito más los rasgos de la familia, te deja ver un poquito más los rasgos de los diferentes personajes. Pero lo que dices, la atmósfera como que fue el punto clave. Lo genera muy bien, está muy bien balanceado, y creo que en eso radica principalmente el éxito de la película. Y ahora, bueno, por ejemplo, en la película de Annabelle, este hecho de que se le adjudique una posesión a un objeto, en este caso a la muñeca, y lo hemos visto en muchísimas otras películas, en El Títere, que se le adjudica como este poder demoníaco a un objeto. ¿Ustedes creen que ese sea un juego efectivo para generar terror? Es que es el clásico. De hecho, pues desde el Conjuro 1 te lo explican ahí los Warren en la primerita escena, y es como que de donde se agarran para justificar lo del objeto poseído, que es básicamente un conducto. O sea, es un MacGuffin, ¿no? Para los que les gustan el cine, es un conducto que el demonio va a utilizar para poder llegar a su cometido, que es poseer al final del día a la persona, que es como que es el objetivo de todos los demonios, poseer a las personas, pero no lo pueden hacer en teoría directamente, tienen que ser por un conducto. Sí, puede ser un muñeco, o como en La Monja, un objeto, ¿no? Un artefacto. Creo que en el planteamiento de que sea un muñeco, digo que también pues ya lo hemos visto en muchas películas, con Chucky, por ejemplo, también. Creo que tiene hay unas líneas ahí, en un subtexto importante, que creo que viene a ser un pánico real, debe haber sido un pánico real en la época en el que llegó a la cultura católica cristiana, las costumbres que tenían, por ejemplo, a lo mejor algunas etnias africanas, o que traían estos tótems, estos aparentes muñecos que para la sociedad occidental pues es un juguete, es con lo que se divierten los niños, y resulta que pues tiene un tema ahí más oscuro. Entonces sí genera como que algo interesante. Creo que es un mensaje sobre el ocio, y cómo se puede generar, digamos, un espectro negativo. Y es muy efectivo el usarlo de los muñecos. O sea, obviamente es un tema que transgrede mucho la percepción de una sociedad como la de nosotros, porque estamos acostumbrados a que te refiere a los niños, ¿no? A la inocencia, la pureza. El juguete te debería de estar llevando hacia esa reflexión. Y cuando lo planteas tú como un objeto del mal, pues hay algo que hace clic. Principalmente creo que en la película, digo, ya para adentrarme un poco más, porque creo que es algo que me gustaría mencionar, creo que ahí la película radica, que es buena, a mi parecer. Digo, ya no es James Wan quien la dirige, hasta donde tengo entendido, la primera de Annabelle, pero creo que ahí radica el éxito en la adaptación temporal. Me parece una carta de amor muy, muy, muy buena para Roman Polanski, ¿verdad? Con el bebé de Rosemary. O sea, hay muchos elementos que me llevan a recordar esta película de Polanski. Y aparte, pues tiene pues no sé, como esta referencia a todo lo que fue la familia, ¿no? Del caso de Charles Manson. También como que hay algunas cosas con las que se juega, se hace ahí una revoltura, y creo que eso, pues para quienes somos de alguna manera
pues muy metidos en los temas, pues fue algo, pues sí, fue algo muy de nostalgia, fue algo muy de esta ficción trayendo cosas a la par de la vida real, de los mismos temas escabrosos y fue lo que me imagino yo le dio mucho impulso a este tema, más que la muñeca en el caso de Annabelle, porque bueno, en sí la muñeca pues no deja de ser, como bien dice Toño, un objeto, un conducto, y no la vemos corriendo de lado a lado como Chucky o con un cuchillo en la mano, pero sí se genera un buen mito alrededor del objeto. No, y que naturalmente si vas a casa de tu abuelita y tiene 3 muñecas, ahí dices tú. No, y había abuelitas que les encantaban los duendes y los elfos y que tenían así, no hombre, cállate, y luego la casa de maderas que les no, sí, como que naturalmente le adjudicamos ese poder terrorífico a ese tipo de cosas. Sí, que por cierto, les puedo platicar una experiencia. Digo, yo realmente soy muy escéptico para muchas situaciones, pero sí, normalmente, y ahí es donde entiendo cómo el contexto te pesa muchísimo. En la última producción del video musical con la banda con la que yo toco, Fincats, ahí para que nos chequen, ya los hemos, en los podcasts previos ya hemos compartido algunas de las redes. Tuvimos por ahí la oportunidad de hacer un video en la Casa de la Muñeca. Un saludo para quienes organizan el Museo de la Catrina y la Casa de la Muñeca. Y ahí en la parte de arriba, digo, uno se imagina que es una casa de muñecas así bonitas, ¿no? Y tienen historia y tienen de todo, o sea, tienen cosas muy de nostalgia y demás, pero hay por ahí algunas cosas muy interesantes. Y había una sala, el día que estuvimos grabando, que estuvimos nosotros solos en el espacio de la casa del Museo de la Muñeca, y entramos a una sala en donde nos comentaban que había las muñecas que estaban ahí, que estaban un poquito lejos del alcance de nosotros, eran muñecas que se habían rescatado de niñas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y que fueron víctimas, ¿no?, del Holocausto. Y la sensación que te da, pues, saber de dónde vienen las muñecas y estar en una habitación con este sillón, imagínenlo, con estos acabados clásicos victorianos y las muñecas antiguas con los ojos ya palidecidos y demás, pues la sensación es muy fuerte. O sea, sí hay un tema que no te permite ver la belleza del muñeco, sí te lleva a una sensación incómoda, pesada. Donde existe esa pequeña teoría de que sí puedes guardar la energía que tenemos, o que somos energía al final. Y la pura historia se forma un ente, ¿no? Que te empieza a apretar en los hombros hacia abajo. Entonces es muy interesante un planteamiento, y sobre todo, bueno, yo por ejemplo que tengo la oportunidad de ser papá, pues sí es horrible, ¿no?, pensar en un escenario así. Sí, claro. Sí te genera pues un terror muy fuerte cuando te metes en el terreno de los niños. Yo me acuerdo mucho, de repente me quedaba en casa de mi abuelita y jugaba con mis primas, y mi abuelita siempre decía, no jueguen a las Barbies después de las 12 de la noche. Nosotras, ¿por qué? Y entonces decía que a esa hora, mi abuelita, ¿verdad? A esa hora, pues, lo que sea que existiera ahí en la casa, el ente que estuviera, habitaba las muñecas. No, así 11:59 nosotros las guardábamos y nos quedábamos así. Y ya no sé si era sugestión o de verdad era como la energía que tenía esa casa, pero de verdad escuchábamos ruidos y las Barbies se movían. Y sí nos daba mucho miedo. Entonces yo sí a los muñecos les tengo pavor. O sea, ¿no eres de las que les gusta tener así en su repisa muñecos o...? Muñecos no, a mí me gustan mucho las máscaras en general. A mí las películas de terror que me gusta ver son en las que en realidad sí entran terror, que el personaje usa máscara, me gustan mucho esas. Ok. Sí, yo pues donde no es tanto de fantasmas, es de vivos. Sí, es más de vivos, como de asesinar, no se puede decir esa palabra, pero muriciones, es que no sé qué tanto censure YouTube. Sí, eso es lo que más me gusta a mí, pero justo antes de empezar a grabar, y es uno de los temas que ya tocamos, le comentaba a Toño que a mí las películas que más me dejan como ansiosa de terror son todas aquellas que juegan o mezclan la religión, y caemos en cuenta que pues la mayoría de estas lo incluye. Pero yo quiero preguntar si es posible que exista un terror sin que se juegue con esta dinámica de lo religioso.
en ese ámbito hay ejemplos, hay buenos ejemplos. Digo, yo por ejemplo, siempre he buscado esa situación. Digo, tiene un punto, creo yo que viene desde Universal Monsters, ¿no? Desde el primer Drácula, que obviamente esta parte es de alguna manera fiel al cómo se plantea en el libro. Y se empieza a desarrollar muchísimo a través de las décadas este juego entre el bien y el mal, y cómo el peso de la religión tiene algo ahí. Pero sí hay muchas películas que exploran, pues a lo mejor no como tal, fuera de una religión, pero no la religión católica cristiana, ¿no? O sea, por ejemplo, Evil Dead, la primera película de Evil Dead, habla de un libro sumerio, ¿no? De la primera civilización humana, pero son posesiones, son demonios, pero en ningún momento hay un efecto católico cristiano en esa película, por ejemplo. Se viene a mi mente, por ejemplo, El Guardián de William Friedkin, el director del Exorcista, que bien hizo lo del Exorcista, pero tiene El Guardián, y en El Guardián explora más la idea de los druidas, ¿no? Estos adoradores de la naturaleza, como brujas, con unos entes ahí en los árboles, que residen en los árboles, en las plantas. Incluso sale un árbol así viviente, ¿no? En la película. Entonces, creo que sí se ha logrado, pero no tiene el impacto. Yo, por ejemplo, veo mucho, o recuerdo mucho, pues que sí, digamos, abonaba un poco la religión para que todas las películas se sintieran más feas y más pesadas de lo que son en los 80s y 90s, que fue cuando me tocó a mí. Digo, las películas de esa época fueron las que me tocaron a mí en mi niñez. Y yo recuerdo que, por ejemplo, a mí me sugestionaba muchísimo ver las películas de la profecía. Sí. Que si tú las ves ahorita y ya no tienen ese mismo efecto, no era más el tema de que pues venías de alguna manera relacionado con el tema, se hablaba a lo mejor de el Armagedón, en la plática dominical de la iglesia, en el tema de, no sé, hablar de el cielo, el infierno, los ángeles y los demonios, y luego tú veías una película en donde de alguna manera te lo ilustraban, pues claro que se sentía muy pesada, pero pues creo que esa es una situación que se ha ido, pues de alguna manera perdiendo. ¿Por qué? Porque pues ya los valores católicos cristianos pues están siendo superados, ¿no? Por la gran globalización que se tiene a través de las redes, las grandes diferencias de opinión que se tienen. Entonces sí se han tenido que ir replanteando. Sin embargo, pues sigue habiendo un mercado para todos. Hablando de eso, se me hace muy interesante este último punto que dices, que se está perdiendo como que un poquito el valor de las religiones como tal. ¿Creen que llegue un punto en el que de verdad haya algo que no nos dé miedo? Creo que ahorita se hace un juego bastante interesante con el terror, porque sí juegan con este rollo, como decías tú, del bien, el mal, esta cuestión como más espiritual, de que hay algo más ajeno a nosotros. Pero siento que conforme hemos ido avanzando, como que ya le hemos perdido un poquito de miedo a ese tipo de cosas intangibles que antes nos atemorizaban más, como este juego de si te portas mal te vas a ir al infierno, si te portas bien te vas a ir hacia el cielo. ¿Creen que llega un punto en el que de verdad no le temamos a nada? Pues es que como mexicanos, en el resto del mundo nos tienen catalogados que, pues no tanto que nos burlemos de la muerte, pero o sea, la tenemos muy presente todos los días. Entonces, tanto que pues tenemos un día para celebrar la muerte. Entonces, aquí al público o al pueblo mexicano, pues difícilmente creo, o sea, va a haber cosas que nos asusten, pero pues lejos de tenerle miedo, pues es tenerle un cierto respeto y una cierta creencia de que puede haber algo ahí después de, creo yo que por ahí va. Y es por eso que en México las películas de terror, tanto todas estas de la saga del Conjuro y cualquier otra película de terror, tienen mucho éxito, al grado de que cada semana durante el año hay una película de terror, independientemente de la producción o del director, siempre hay una película, todas las semanas, en todo el año. Es correcto. Yo creo que siempre va a haber algo que nos dé terror. Somos seres que tenemos la capacidad de amar y perseguimos la felicidad en la forma, en la cosmovisión que cada uno tenga, pero
eso te da un espectro siempre, porque sí, o sea, siempre se puede explorar un nuevo terror. Hablando de la religión como tal, digo, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el arte sacro, que exploraba a través de la pintura, a través de la literatura, interpretar el bien y el mal, educar muchas veces a los religiosos, ¿no? Les hacían una pintura de cómo se vería el infierno, ¿no? Y eso hacía que pues, tuvieran una imagen y que fuera parte de su educación. Se ha ido perdiendo a lo mejor los miedos que conocíamos tradicionalmente, porque es parte también de la evolución y del aprendizaje, de la madurez social, pero también se generan nuevos miedos, porque como bien lo platicabas ahorita, o sea, a lo mejor el tema de los fantasmas, de lo religioso, pues a uno no le genera ningún pánico, pero un asesino, una persona con una situación de un desorden mental, o vuelvo al tema de los niños, ¿no? Este terror que puede suceder con una tragedia familiar, y han sido terrores que se han explorado de muchas maneras. Entonces creo que así como tal dejar de tener terror, no, pero creo que sí vamos cada vez subiendo más y más y más la vara, y después empezamos a tener, y le pasa a mucha gente, después empezamos a tener la necesidad de ver otro tipo de contenidos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, creo que esta productora de culto A24 está sacando muy buenas propuestas, muy experimentales, ya más artísticas. La mayoría de los directores que están brillando por ahí, Robert Eggers, Ari Aster, Jordan Peele, están haciendo algo muy interesante y están precisamente evolucionando un poco digamos, los planteamientos del terror. Ya no están cayendo en exactamente lo mismo, sino que están tratando de hacer algo un poco más a profundidad de la psique. A ver qué nos ofrecen en sus cuartas películas cada uno de ellos. Un ejemplo bien grande ahora que mencionas a Jordan Peele, saliéndonos un poquito de este universo, a mí me impresionó mucho la de Nope, no sé cómo se pronuncia, Nope, porque a mí de verdad me tuvo todo el momento que estuve en la sala viéndola así tensa, y en realidad, spoiler alert, o sea, era solo un pedazo de tela flotando en el cielo que me generó muchísimo miedo y tensión toda la película. Ahí sí yo dije, mira, mis respetos. O sea, no fueron necesarios jump scares, no fue necesario un monstruo o un demonio como para generar esa tensión genuina. Y ahí fue donde dije, wow, este tipo de terror sí me gusta. Vamos a entrar un poquito a un tema más técnico. Ya hablamos que la ambientación es bastante importante para las películas de terror, obviamente el tema. Ni se diga el hecho de que al final de la película te diga basada en hechos reales. Uy, si tú dijiste, ay, X, eso no pasa, y al final de la película te dice basada en hechos reales, te orinas, dices tú, no, yo duermo hoy con la luz prendida. Otro tema muy importante dentro del terror, obviamente, es la música y el sonido. Vamos a ponernos bien técnicos, estoy aquí para que analices y hagas tu desarrollo. Yo ya sé la respuesta, pero ¿qué importancia tienen en este género específicamente del cine el sonido y la música? Pues prácticamente son las bases del terror, incluyendo los silencios. Hay veces que también te genera pánico y terror los silencios, cosas que también se manejan mucho en las películas del Conjuro. Ahí, por ejemplo, toda la del Conjuro 1 manejan muy bien todo lo que es el sonido volvemos a lo mismo, la ambientación, toda su atmósfera. Y hay escenas, por ejemplo, toda la parte del aplauso, toda esa secuencia del aplauso, no hay música, es puro sonido ambiental de alguna manera, y tienes una tensión porque te están presentando en todo momento, volvemos a lo mismo, te presentan desde las escaleras, los cuartos, empiezas a conocer un poquito más la casa más a profundidad, sin ninguna música.
¿Me explico? Entonces yo creo que simplemente es la creatividad de cada director de cómo te van a presentar todo ese ambiente, y saber en qué momentos poner un grito, poner ciertas canciones, cierta música. Yo creo que es más importante todos esos sonidos de ambientación que la música en sí. Son contadas por ejemplo, El Exorcista, tiene la música icónica del Exorcista, pero esa música no funcionaría en cada escena de la película. Es solamente para identificar a la película en sí, pero no para ambientarla. ¿Sí me explico? Pues yo creo que esto, digo, ya lo han comentado, yo lo he visto en algunos comentarios del cine de terror, y en este tema técnico de la música, pues creo que Psicosis, ¿no?, de Hitchcock fue muy emblemático. Te ayuda a construir. O sea, creo que, por ejemplo, si uno hace un buen análisis de la escena de la bañera de Psicosis, que es, digamos, legendaria, tú puedes escuchar correr el agua y hay unos flashazos de la mujer gritando, el cuchillo en el aire, porque ni siquiera hasta el sonido de la cortina, pero en sí el cuchillo ni siquiera creo que tiene un movimiento así de pa, pa, pa. Es la música la que se oye con ese ataque, y tu mente construye que el cuchillo está picando al ritmo de la música. Y nunca lo ves. Y no lo ves. Se construye con las imágenes. Entonces creo que tiene un peso muy importante. Digo, hablando de otro tipo de horror, Tiburón, de Steven Spielberg, ¿no? El tema de Tiburón, cómo se acerca el animal hacia el barco, te va generando también acelerar este ritmo cardíaco, es muy interesante. Pero también hay películas que lo han logrado. Hay buenas películas que han tenido planteamientos, como es el caso de la película de Jaume Balagueró. No me acuerdo si es Alex de la Iglesia, es Jaume Balagueró y alguien más, pero de Rec, la película española, que es como en primera persona, ¿no? Como si fuera, digamos, un real cam de este tema de zombies poseídos. No hay música en esa película, es completamente natural toda la grabación, y está muy bien lograda, la verdad. Digo, ahorita ya envejeció muy mal porque ya la calidad de la grabación se ve muy fea, pero en general pues fue una buena película, porque realmente quienes la alcanzamos a ver en 2006, si no me equivoco, pues sí fue muy impactante cómo lograron mantenerte ahí en el asiento. Actividad Paranormal también hizo algo parecido. Hizo algo parecido. O sea, y ahí sí se puede, de alguna manera se les puede dar por bien visto. Digo, también La Bruja de Blair, pero de las tres que son como de real cam, yo creo que me quedo con la española, la verdad. Fue la que me impactó más. La Bruja de Blair nunca me terminó de gustar, y la de Actividad Paranormal pues ya fue después, ¿no? Ya se había explorado demasiado este género, ya se había de alguna manera pulido, pero pues en la actualidad sigue siendo muy importante, creo yo, esta parte del sonido, de los sonidos y de la música. Sí tiene mucho peso en la trama. Antes de concluir con este tema, yo les quiero preguntar ya cosas más personales. ¿Qué les da miedo a ustedes? ¿A qué de verdad le tienen miedo? Y también yo quiero entender por qué a una persona le gusta tanto consumir cine de terror. O sea, ¿qué te provoca o qué te gusta ver de eso? Dices, bueno, voy a ver una película de comedia porque tengo ganas de reírme. Pero ¿quién dice, wow, voy a pasar 2 horas tenso y que me asusten? Pues, si me lo preguntas a mí, ¿a qué le tengo miedo yo? Pues, generalmente, yo sí le tengo miedo a morirme. Pero es uno de mis más grandes miedos. Pero así de que se me vaya a aparecer algo o alguien, no, nunca, la verdad, honestamente, nunca he tenido momentos de sugestión. Eso sí, he tenido muchos momentos de sugestión, al grado de que siento que a veces alguien se sienta al pie de la cama y lo siento tan real que sí me he llegado a sacar de onda. Te soy honesto, sí he llegado a ver al principio del rabillo del ojo flashazos de que, oye, ¿quién pasó? Cosas así que no me he logrado explicar, pero no me han generado ese terror tan grande como el miedo a morirme. ¿Por qué? Yo creo que sí tengo que ir a terapia, la verdad. Pero sí, eso es uno de mis más grandes miedos. ¿Y por qué te gusta consumir terror? Es desde niño, fíjate que yo creo que desde muy chavito, mi primer película de terror fue Más Negro que la Noche, de Taboada.
me impactó demasiado. Tenía como 6 años cuando la vi, y a la fecha desde ahí le agarré un gustito al terror. Después de ahí seguí con las de Freddy Krueger, luego con las de Chucky, luego con las de eso, y le fui subiendo al tono y le llegué a agarrar el gusto al grado de que sí, hubo un tiempo en el que sí dormía con la luz prendida o tenía que ver Los Padrinos Mágicos porque se me olvidara el susto, pero ya después, ya un poco más grande, les fui agarrando como que me gustaba mucho todo lo que experimentaba y todo lo que rodeaba el cine de terror, al grado de que he llegado a poner películas de noche solo completamente, llámese El Exorcista, llámese cualquiera de estas del Conjuro, y duermo perfectamente, o sea, no duermo con ninguna sugestión. Aprendí como que a ver la historia y la trama, y luego los empecé a ver de un lado más cinematográfico, de analizando de cómo es que hacen el terror. Entonces le empecé a agarrar ese gusto, a mí en lo personal. ¿En tu caso? Pues sí, igual yo también de niño fue un gusto que fui adquiriendo ahí con el tema pues es que también las películas eran un poco diferentes, tenían una fórmula, pues en las dos películas de los 80 siempre tenían una fórmula muy padre pues era esta situación de el villano y el problema, y luego el héroe que renacía de las cenizas y terminaba siempre ganando al final. Entonces esa fórmula pues para mí era muy, muy estimulante de niño, y compartía mucho con mi hermana el gusto por las películas de terror. Después pues con la literatura, la música, y ya obviamente con mucha resistencia a lo que estaba viendo en pantalla, pues ya le agarré mucho gusto, ¿no? Y igual le empecé a buscar pues desde lo más comercial hasta lo más alternativo y difícil de digerir, y a todo le he sacado algo bueno. Digo, yo creo que sé diferenciar, tengo una madurez para diferenciar muy bien el tema de lo que es una propuesta artística y una realidad, y me gusta porque creo que en el arte todo se vale, no se está haciendo daño, y se valen los planteamientos para explorar las emociones humanas. Y pues ¿a qué le tengo miedo yo? Pues principalmente digo, creo que igual pues en esta etapa de mi vida, a morirme, obviamente, porque digo, lo veo desde una parte un poco egoísta, porque digo, tengo mi familia, quisiera estar ahí para crecer con ellos, para ver a mis hijos crecer, apoyarlos en lo que yo pueda. Esa parte es la que a mí me gustaría obviamente continuar como hasta ahorita, y eso me da miedo, obviamente me da miedo perder la vida y no estar ahí, y obviamente pues por una injusticia todavía más me da miedo. Bueno, ahora sí, para cerrar, me gustaría que me mencionaran rápidamente una escena de alguna película de terror que más les haya impactado. Bueno, pues para no salirnos del tema del Conjuro, pues vamos a hacer que sea algo que nos haya impactado de las películas del universo de los Warren. Creo que a mí, así en general, la primera vez que salió lo que sería ahora sí que el demonio de la primera película del Conjuro, que está arriba del closet, y luego le brinca a la niña. Creo que esa y la de los aplausos. Esas dos escenas en particular sí me sacaron de onda, y me pasó a la de Annabelle la Creación, que creo que de las tres de Annabelle es la mejorcita, la de Annabelle la Creación, que es como que el origen ahí de la muñeca. Tiene como 2-3 momentos a mitad de la película. Hay una parte donde está como que la clásica sábana, ¿no? Y que va caminando y luego la sábana se cae y no hay nadie. Todas esas, y volvemos a la atmósfera que fueron construyendo, creo que son las que mejor lo manejan, y creo que serán las escenas que más me asustaron. Y podría agregar por último la de la monja, pero en la del Conjuro 2, cuando nos presentaron por primera vez a la monja, creo que lo hacen de una manera, James Wan lo hace de una manera increíble, todo lo del pasillo y todo lo del cuarto donde tiene la pintura, te mantiene tenso, y no hay música, solo hay ruiditos incidentales, etcétera. Está genial. Todas esas a mí creo que fueron las que más me asustaron. Bueno, pues la que viene a mi mente ahorita está ubicada en la película de Annabelle, en la primera. Hay una escena en donde están en el cuarto del bebé y la muñeca está sentada, y de pronto se empieza a mover, ¿no? Se empieza a poner de pie la muñeca, pero cuando enfoca bien la cámara es un demonio que la tiene del cuello, la tiene sujetada del cuello y la está levantando. Y a mí me gustó mucho el juego de cómo hicieron esa mecánica de que en un inicio sientes que es la muñeca que se está moviendo, por fin, ¿no? La estás viendo en acción, como en Chucky, pero resulta que es el demonio, y aparte el demonio
me gustó mucho la manera en que lo proyectaron, porque es un demonio sin mucho color, no es todo negro. No se puede, digamos, distinguir mucho sus facciones, y me pareció muy padre porque está contra luz y es de día. La escena es muy interesante porque es de día. Eso me gustó mucho cómo lo hicieron. Y pues creo que en el Conjuro también una parte que me gustó mucho, sobre todo por la cara de la actriz, sinceramente no recuerdo ahorita su nombre, pero en el Conjuro 1, cuando están realizando ya el exorcismo, que está amarrada en una silla, y le ponen una sábana, y adentro de la sábana empieza a escupir sangre y se empieza a manchar la sábana. Esa parte para mí es muy sugestiva, y luego aparte se abre la sábana y se ve la cara de ella con los ojos ya amarillos y todo, y ella tiene una cara pues muy rara, ¿no? Tiene una cara de ranita, no sé cómo decirlo. Y le queda muy bien este tema de la posesión, el maquillaje, y sí me gustó mucho. O sea, sí sentí así mucho, muy sí, muy tenso, ¿no? Esa parte, y la disfruté bastante. Ay, es que de ahí nos vamos a andar a extender muchísimo más el tema, porque también entra mucho, hay que ver la cuestión actoral. Los actores normalmente son muy buenos, los que hacen terror. Maquillaje y los efectos especiales, efectos técnicos. El cine de terror es todo un universo, pero nosotros lo vamos a continuar, según yo, si no me equivoco, en capítulos más adelante. Pero por si no, vamos a poner para terminar el orden cronológico, por si se quieren aventar un maratón del Conjuro. Pues la mayoría ya está en HBO Max, salvo La Monja 2, que está en cines. Pues así lo voy a leer para no errarle, pero la primera película que se tienen que aventar es La Monja, luego Annabelle la Creación, ahí pueden ser La Monja 2, puede ser antes o después La Monja 2, luego la primera de Annabelle, después El Conjuro 1, después Annabelle vuelve a casa, después ahí La Llorona, esa la pueden omitir si quieren, pero pues ahí va en medio, y después El Conjuro 2, y la última, o la que cierra el universo del Conjuro ahorita, sería la tercera parte del Conjuro. Así en ese orden, más o menos. Ahí igual te va a poner el... Yo quitándome mi trabajo de conducción. No, pero sí, justamente, si les va a aparecer aquí el orden, aviéntenselas todas. Yo no las he visto completas, y es muy interesante ya cuando las ves en orden, porque hay veces que las ves salteadas y luego tú mismo haces relaciones que nada que ver. Pero bueno, estén al pendiente de los próximos capítulos. Vamos a seguir en octubre, el mes del terror. Si tienen la oportunidad, vayan al cine, vean La Monja 2. Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Aprovechen estos días de friecito y aviéntense maratón de películas de terror, va a estar interesante, y luego ya entramos en el mood de otoño, octubre, casi Halloween, casi Navidad, casi Año Nuevo. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Les recordamos que pueden ver cada capítulo de nuestro podcast todos los jueves a las 4 de la tarde. Esto fue Boss One, el podcast. Nos vemos la siguiente semana, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como One Oficial, en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Les dejamos ahí las redes de Toño Chaires, creador de contenido de cine, y de Raúl Acosta, de la banda de Raúl Acosta. Entonces, pues ahí para que estén al pendiente. No olviden dejarnos sus comentarios de temas que les gustaría que siguiéramos tocando, y pues sigan en este especial de Halloween. Muchísimas gracias, y nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Te esperamos el próximo jueves. Recuerda que Boss One somos todos. Escúchanos en YouTube y Spotify. Síguenos en nuestras redes sociales One Oficial y no te pierdas nuestros episodios. Sugiere temas o participa en este espacio. Tú también. Sé parte activa de una experiencia educativa que transforma. Boss One, el podcast.